Buenos días, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Juan Pablo, coordinador de la Pastoral Juvenil para la Arquidiócesis de Chicago, y hoy día tengo el honor de presentarles a nuestro orador de apertura. Él nació en Colombia y también fue nombrado como nuevo representante de la Congregación de la Misión en las Naciones Unidas en el 2015. Sirvió durante 8 años en la Universidad de DePaul en Chicago como profesor y ministro del campus universitario. Es miembro del equipo de reflexión teológica y pastoral ETA, el cual aconseja la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, CLAR. Actualmente es también responsable por la Red Internacional Vicentina por la Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Con ustedes les presento al Padre Guillermo Memo Campuzano, de la Congregación de la Misión de la provincia del oeste de los Estados Unidos. Yo me voy a bajar, así nos vemos más cerquita y le puedo dar un micrófono a su amiga que está en la primera fila. Con cariño. Ok. Esta mañana, cuando empezaron este encuentro, alguien dijo que no es un ejercicio para enseñarles a hacer la catequesis, ni para darles pistas para hacer la catequesis, ni para darles el último secreto, la fórmula perfecta para la catequesis del siglo XXI. No existe eso, sino unas pistas enmarcadas en el proyecto de la arquidiócesis, que es el proyecto de Renueva a mi Iglesia, y reiniciando, repensando el camino. Yo voy a terminar la presentación, voy a hacer un recorrido histórico por el camino de la Iglesia y la renovación, y voy a terminar con unos compromisos, unos desafíos al mundo de la catequesis, a los ministerios de la Iglesia, para hacer esa renovación de la Iglesia, tantos que han hablado de eso y de tantas maneras. El tema es, en el fondo, es que ustedes se queden con la idea de la formación continua. Si ustedes tienen un ministerio, ese ministerio es una misión, y una dimensión esencial de esa misión es su propia formación. Y la formación de cada uno de ustedes es responsabilidad de ustedes. No se puede uno haber formado para hacer un ministerio en la iglesia hace 20 años y seguir usando los mismos contenidos, las mismas metodologías de hace 20 años. Uno tiene que, en la misión de la iglesia, todos los que hemos recibido una misión en la iglesia, tenemos la exigencia de la formación continua. Al principio, después del concilio hubo 2 llamados. Y estos 2 llamados fueron 2 llamados generales a la iglesia, pero fueron especialmente 2 llamados que se hicieron a los que ejercían un ministerio dentro de la iglesia. Uno era el tema de la formación, y se le llamó la formación permanente, la formación continua, y el otro el tema de la conversión continua del corazón. La conversión y la formación en el ministerio, en la iglesia, son 2 elementos fundamentales de nuestra misión. Uno que sirve en un ministerio, cualquiera que sea. Voy a hablar del ministerio de Francisco, el ministerio del obispo, el ministerio del párroco, el ministerio del catequista. Esa persona que recibe el don tiene que, dice San Pablo, mantener vivo el don. Reaviva el don que está en ti. Le dice San Pablo a Timoteo cuando lo está haciendo obispo: reaviva el don que está en ti. ¿Cómo reaviva el don que está en ti? Después del concilio, la iglesia dijo: conversión continua. La conversión de nosotros, el problema de la iglesia en su liderazgo, y ustedes son parte de ese liderazgo, es un problema de conversión del corazón. Conversión del corazón. El problema de la iglesia
es el problema de la conversión del corazón, la resistencia a la conversión del corazón. Cuando le preguntaron a Juan 23, renovador de la iglesia, ¿y por qué un concilio? Dijo, para volver a la persona de Jesús y para volver al reino, para convertir el corazón. Y luego otra experiencia es la de la formación continua. La formación permanente es el ejercicio de la mente y el ejercicio del corazón, lo que hará de ustedes personas nuevas en el ministerio. Esas dos dimensiones cruzan transversalmente el proyecto de Renueva mi Iglesia. Renueva mi Iglesia, dos elementos que atraviesan el proyecto de renovación de la iglesia. Y les voy a contar que eso no es fácil, nada fácil. Yo trabajo mucho con vida consagrada, religiosos con sacerdotes. Cuando yo voy a un retiro, a una conferencia, a hablar por todas partes que me invitan, yo siempre me pregunto, ¿y esa gente que lee? ¿Qué fuente usa? ¿Dónde se están formando? ¿Qué informaciones están dando? ¿Quién los forma? ¿Cuáles son los contenidos de esa formación? ¿Cuáles son los contenidos de esa formación? La formación es esencial. Nosotros nos preocupamos a veces porque nos preguntamos, ¿y qué formación recibe el clero de Chicago en el seminario de Mount Sinai? Y el laicado, los laicos tendrían, yo me uno a los laicos, tendrían derecho de saber cómo sus pastores son formados. ¿Cómo son formados? La formación permanente. ¿Qué se les dice a ellos de la relación con el laicado? De la relación con la mujer, en el ministerio. A mí me han tocado tener varias jefas a lo largo de mi sacerdocio. Aquí en Chicago tuve una jefa buenísima. Ahora estoy como debajo de un grupo de jefas. Son varias jefas. Me encanta, yo soy feliz. A mí me dicen, ¿y cómo sabes tú, cómo te das cuenta dónde están? Bueno, y digo, yo las sigo a ellas. Tienen una intuición tremenda. Yo me voy detrás, como un follower, un discípulo. Tiene una intuición tremenda. Es la intuición del corazón, un liderazgo que le está faltando a la iglesia. Un liderazgo que está faltando. Una llamada del pastor, renueva mi iglesia. Esa frase que se le atribuye a Cristo, que se la dice a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís pensó en ese pequeño templo allá en Asís. Renueva mi iglesia. Voy a leer lo que está en la propuesta del proyecto de renovación de la iglesia arquidiocesana. Renueva mi iglesia es el llamado a la renovación de la arquidiócesis de Chicago. A través de este movimiento, la arquidiócesis está trabajando para fortalecer la vitalidad de las parroquias, que es la estructura organizativa de la arquidiócesis. La parroquia es la estructura básica de organización de la arquidiócesis. Desde hace muchos años la iglesia está organizada en parroquias, diócesis y conferencias episcopales. Esa es la estructura. Entonces están hablando de la renovación de la estructura parroquial, que es la estructura básica de la iglesia, para alinear mejor los recursos, y los recursos humanos y económicos. No solo recursos económicos, los recursos humanos. Hay un problema serísimo en la iglesia de alineamiento de recursos humanos. Hay diócesis y parroquias que se abastecen a sí mismas y que tienen muchos elementos, muchos recursos humanos. Hay diócesis, hay parroquias, hay comunidades desabastecidas. Y por eso el llamado misionero de Francisco. Francisco ha llamado a los que sirven a moverse en las grandes
en las grandes diócesis del mundo, en las grandes conferencias del mundo, el campo está siendo abandonado por la iglesia. ¿Por qué? Porque los ministros en la iglesia les gusta vivir en la gran ciudad. Vivir en la gran ciudad, tener la comodidad de la gran ciudad, y el espíritu misionero ha ido desapareciendo. El sacerdote que visita veredas, y el campo, y la religiosa que va y viene, y los ministros que van caminando por las comunidades y visitan al campesino en su casa, y hay que caminar 400 metros entre una casa y otra. Espíritu misionero, alineamiento de recursos. Cuando estaba yo trabajando aquí en la Arquidiócesis de Chicago y estábamos hablando del proyecto de pastoral juvenil, yo decía: la pastoral juvenil tiene que ser misionera. Un grupo juvenil de una parroquia tiene que ayudar a formar otros grupos juveniles en parroquias donde no hay. Lo intentamos. Una acción misionera, formar jóvenes en donde no hay movimiento juvenil. Y podría uno decir, los catequistas igual. La pastoral vocacional catequética. Un catequista de una parroquia que se da cuenta que en una parroquia hay poquita gente haciendo catequesis, y que ve a alguien que está preparado, le ayuda a prepararse, le muestra los caminos, le conduce, le llama a la acción catequética como una invitación personal, y le llama por su compromiso de catequista y por el alineamiento de recursos. Renueva los recursos, la distribución del dinero, en cómo se gasta, cómo se usa, y la esencia de esta renovación, la misión. Este es un movimiento, no es un programa, dice el arzobispo, el cardenal. Es un movimiento, no es un programa. Hacer discípulos. Entonces vamos a leer eso, que es bien fuerte. 1, 2, 3. Ahora sí están preparados. Otra vez. Supongamos que yo soy el catequesis. ¡Niños! ¡Despierten! 1, 2, 3. Hay un punto de partida de la renovación que no se nos puede olvidar: el esfuerzo de Jesús por renovar su propia religión. Todos los expertos dicen que Jesús fue un judío piadoso. Cuando él visitaba la sinagoga, piadoso, iba a la sinagoga todos los sábados. Lucas 4, 16, 22. Y fue a la sinagoga de Nazaret como acostumbraba a hacer. Le fue entregado el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo lo leyó. Era el joven Jesús que iba a la sinagoga y era lector. Laico y lector. Desenrolló el libro y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Y así se presentó. Y empezó un movimiento que intentaba mostrar una renovación, más que de la religión, del sistema de la humanidad, hacia una nueva humanidad, desde una clave esencial para hoy, también para la catequesis, la clave relacional y la clave del encuentro. Una acción catequética que no tenga en el corazón la experiencia relacional es una catequesis que va a fracasar, porque el paradigma del siglo XXI no es un paradigma intelectual, sino un paradigma relacional. Y yo digo esto: hacen los catequistas experiencia de pequeña comunidad con los niños que vienen a la catequesis. Les enseñan lo que es la pequeña comunidad, donde se comparte, se ora y se celebra juntos. ¿O es la experiencia catequética un aula de clases que no se diferencia de la experiencia de la semana en la escuela?
y que al niño le aburre igual ir el domingo o el sábado a la catequesis como le aburre ir a la escuela. O es una experiencia relacional en donde van experimentando lo que es la esencia del cristianismo hacia una nueva humanidad. Jesús intentó hacerlo con palabras y con acciones nuevas, con una nueva enseñanza. Y Él se puso en el centro de esa enseñanza. La palabra se hizo carne, digamos. La palabra se hizo carne. Esa fue su enseñanza. Una palabra visible, una palabra creíble. En la acción de la iglesia solo habrá renovación cuando haya una palabra que sea creíble, que sea visible. Otro día te oiremos cuando en ti lo veamos. Cuando en ti lo veamos. Se rompe la catequesis, se rompe la predicación, se rompe la evangelización cuando la palabra no se hace carne, cuando la palabra no se encarna, cuando la palabra no se hace visible. Hay profesores de catequesis, hay padres que predican hermoso, hermoso, y después en la experiencia relacional tratan mal a la gente, tratan mal a los niños, tratan mal a las personas. Su predicación se desmorona como un castillo de naipes. Se desmorona porque la palabra no tiene consistencia, no tiene peso. No voy a dar espacio para preguntar porque si no, no termino jamás. ¿Tú me entiendes? Te pido perdón. Ok, esa es la experiencia relacional. En ello somos amigos desde hace tiempo. Nuevos rituales y nuevos gestos celebrativos. Y Jesús, en los gestos celebrativos, pone en el centro a la persona. La persona está en el centro y hace una cosa que es extraordinariamente increíble para el movimiento religioso. No es más el sábado que la persona, ni el templo que la persona. La persona está por encima del templo y la persona está por encima del sábado. Los dos grandes elementos que sostenían el judaísmo de hace 2000 años. El templo y las 666 leyes que tenían, que eran más importantes que la persona. La religión como una experiencia que oprimía. Y Jesús libera poniendo a la persona en el centro. Y le criticaban porque sanaba en sábado. ¡Ay, ustedes van a decirme que viene del demonio sacar este espíritu impuro de esta mujer que estaba atada por Satanás por 38 años! Él pone a la persona en el centro y lo demás le importa un comino. Y va adelante. Es una experiencia. Y la experiencia religiosa lo va expulsando. Lo va expulsando. Cuando en la iglesia la persona está en el centro, porque la persona de Jesús está en el centro y su enseñanza, y la persona es primero que la ley, y la persona es primero que el rito, y es primero que todo lo demás. Entonces empezaremos a ver signos de una iglesia renovada, con la renovación propuesta desde el principio. La renovación propuesta desde el principio, que está en el Evangelio. Una nueva ley, con la centralidad del amor. No vengo a abolir la ley, vengo a darle cumplimiento. Y el cumplimiento de la ley es la centralidad del amor. Si no hay amor, si no hay caridad, no hay nada. Dice San Pablo en la cumbre de sus cartas, en el éxtasis. Para mí, el capítulo 13 de San Pablo a los Corintios es el éxtasis místico y el éxtasis profético del apóstol
fundador de comunidades, comprometido, que va en un barco de una comunidad a otra, que las acompaña, que les escribe, y él tiene escribiendo un éxtasis místico, profético, y en el éxtasis de esa experiencia mística y profética escribe: si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor, no soy nada. Estaba yo preparando mi proyecto de vida sacerdotal hace 25 años, este año. Hace 25 años. Y me fui a un monasterio, estaba en retiro. El prior me dijo: busca un texto bíblico que ilumine tu camino sacerdotal. Debajo de un árbol, un pino inmenso con lluviecita y todo, yo escribí al comienzo de mi proyecto pastoral, que hoy es una hojita amarilla, es solo una paginita, que la reviso cada año cuando hago retiros. Escribí: si no tengo amor, no soy nada, ni como persona, ni como sacerdote, ni como cristiano. La experiencia del amor como una experiencia transversal a la experiencia cristiana y a cualquier liderazgo. Si tenemos renovación, habrá un solo signo: el signo de la sobrevivencia del amor en nuestra experiencia, en el trato con las personas, en los servicios que prestamos. Y ustedes evaluarán todas las luchas internas que hay en las parroquias por el poder, porque el eje transversal es la lucha del poder y no la experiencia del amor. Y lo sé caminando de una diócesis y de una parroquia en otra. Las luchas territoriales que son tan absurdas, tan absurdas. El valor de la comunidad y la centralidad del reino. Esa es una experiencia fundamental. La Iglesia se define a sí misma. La Iglesia se define a sí misma. En el concilio, si hiciéramos esta pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Que es la gran pregunta del concilio. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y la Iglesia respondió dos cosas que son muy bellas, pero que tienen muchas incidencias, muchas responsabilidades. Lo primero que la Iglesia dice es: mi identidad está muy clara. La Iglesia es el pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y desmonta un modelo de iglesia que no funcionaba. El movimiento y el modelo totalmente jerárquico, con seres especiales y seres menos especiales. La pirámide donde hay unos poquitos en la cumbre, entre ellos yo. Y abajo todos los demás que no tienen esa cosita blanca. Me la voy a quitar para hacerme de ustedes. Entonces, sí. ¡Ay, qué delicia! Bueno. Y dijo: la Iglesia es circular. El servicio del catequista en esa circularidad es tan importante como el servicio del que anima a la parroquia. Es una iglesia de servicios, iglesia de ministerios, iglesia de dones compartidos, una iglesia de personas iguales, para un modelo relacional nuevo, una iglesia nueva. Yo les veo a ustedes con un gran respeto, con una gran admiración. Pido a Dios el don de, en el servicio eclesial, verles como hermanas y hermanos. Si estuviera en una parroquia, de poderme sentar frente a ustedes y soñar juntos el modelo de parroquia renovada, el modelo de comunidad renovada para el siglo XXI, que tiene que pasar por la manera en que nos relacionamos, en que nos vemos, en que nos miramos a los ojos, sin miedos, sin pretensiones, sin títulos, con una vocación común, el seguimiento de Jesús, que es la vocación bautismal.
Todo lo demás son estilos de vida. En la iglesia solo hay una vocación. Estaba yo con un grupo de seminaristas y candidatos al seminario hace unos días y yo les dije a ellos, en la iglesia solo hay una vocación. Solo hay una vocación, la vocación bautismal, el llamado a seguir a Jesús y el llamado a comprometerse con el reino. Lo demás son las maneras en que elegimos hacer eso. Yo elegí seguir a Jesús y comprometerme con el reino dedicando toda mi vida a eso. Por eso no me casé y por eso no tengo hijos, porque me dediqué de tiempo completo, de tiempo completo, de tiempo completo. Y hay quienes lo hacen en el matrimonio y hay otra manera de hacerlo de tiempo completo en el matrimonio, en la vocación laical o en la vocación consagrada. Todos estilos de vida que tienen que estar atravesados por la experiencia del amor, que tienen que apuntar a la construcción del reino, en los que la centralidad de la persona es esencial y en donde la persona de Jesús está en el centro de todo. ¿Qué pasó después? El sistema religioso lo mató. El sistema social y político lo mató, lo quitó de en medio, lo crucificó, lo humilló. La comunidad naciente le miró crucificado y pensó que su propuesta había fracasado. Le vieron como un fracasado y huyeron de Jerusalén. El movimiento que Jesús fundó en la mañana de la resurrección salieron corriendo, huyendo de Jerusalén. Iban hacia Emaús. 11 kilómetros distan entre Jerusalén y Emaús. Y es un camino de ladrones. Es mejor ir de día que de noche. Es mejor ir de día que de noche. Caminaron también en la noche, porque el miedo era mucho. A veces la iglesia camina en la noche porque está en huida del centro de su renovación, en huida de la posibilidad de la renovación, huyendo. Y Él se les cruza en el camino, Él se les aparece en el camino. ¿De qué discuten? En este momento de la historia Jesús se está poniendo en el camino de la Arquidiócesis de Chicago y les pregunta, ¿y de qué discuten ahora? Hablamos de renovar la iglesia y Él dice, quiero darles unas claves. Y yo he sintetizado las claves del Evangelio en esas centralidades de una renovación. Para mí el asunto no es de números. El asunto es de esencia. El asunto no es de números. Que menos niños se bautizan, que menos niños hacen la primera comunión. Tenemos que tocar la esencia. Los números seguirán disminuyendo si solo nos detenemos en números. Y si los números nos producen pánico. Dígale una palabrita de un minutito al vecino, a la vecina, rapidito, para que cierren los ojos y la boca. Una palabrita al vecino, dígale algo, reacciona, un cuchicheo rapidito. ¿Qué está pensando? ¿Qué tiene en el corazón? Vamos, rapidito, rapidito. Una palabrita, reacciona, diría, estoy pensando en esto. Alguien con un poco de ingenuidad, podría decir, la arquidiócesis de Chicago está a la cabeza de todas las demás arquidiócesis del mundo. Hemos empezado un proceso
super, hiper, mega especiales. Y alguien les podría decir, déjame te cuento un poquito de historia para que veas que no eres el primero y que no serás el último. Ha habido muchos esfuerzos de renovación de la iglesia desde el principio hasta nuestros días. Voy a hacer una síntesis histórica en clave de renovación de la iglesia. Ustedes van a encontrar un eje transversal. ¿Sabes? El eje transversal es el de la resistencia al movimiento renovador. ¿Cuál es el eje transversal? Resistencia al movimiento de renovación. Dígalo. Resistencia al movimiento de renovación. Desde el principio. Al principio hubo un esfuerzo de renovación en el alejamiento del judaísmo para fundar algo nuevo. Hay una especie de renovación, una gran discusión en los primeros 2 siglos de la iglesia era: ¿es esto para los judíos? ¿Es esto con los judíos? ¿Es esto sin los judíos? Pablo y Pedro tuvieron que hacer un concilio. No era tan complicado el concilio de esa época, porque los apóstoles eran poquitos. Eran 11, porque Judas se había ido. Yo no sé si Santiago ya lo habían matado, porque lo mataron rápido. Entonces a lo mejor eran 10, y ese dato tengo que investigarlo. Voy a pedirle a CNN que me ayude. El corresponsal de CNN en Jerusalén, por favor, averiguar si Santiago fue asesinado antes o después del primer concilio de Jerusalén. La información aún no llega. Tenemos problemas con el satélite. Hay un carro volando en el espacio. Va para Marte. La información está perdida. La buscaremos después. Ok. Entonces, se reúnen y Pablo lo invitan. Pablo se llama así. Él es como un aborto de discípulo. Dice: si yo llegué tarde, yo no conocía a Jesús personalmente, se me cruzó en el camino, me hizo su apóstol, me llaman apóstol a mí, los apóstoles están allá, pero a mí me llaman apóstol, yo soy el que estoy fundando comunidades. En realidad esta iglesia empezó porque yo la empecé. Si hubiera sido Pablo empezó la iglesia. El movimiento de construcción de comunidades lo hace Pablo. Él lo hace. Es tremendo. Uno estudia la vida de Pablo y se queda boquiabierto. Y se estudia la teología y la mística del apóstol. Hacer discípulos, construir comunidades. Usen la figura de Pablo. Extraordinario es. Entonces, se reúnen. La gran discusión. Solo para los judíos. Pedro, solo para los judíos. Más allá del judaísmo, Pablo, es hasta los confines de la tierra. Y entonces se van a reunir en Jerusalén. Pablo se va a la cama, estaba nervioso, se acostó a dormir, era cabeza, pero iba a encontrar al apóstol rebelde lleno del Espíritu, la institución y el Espíritu, el movimiento del Espíritu, el movimiento institucional y la tensión de la renovación. Es una tensión entre el Espíritu y lo ya establecido, lo que ya existe, que se resiste a cambiar. Se resiste a cambiar. Todo lo que ya está hecho se resiste a cambiar y el movimiento del Espíritu empieza a mover por dentro. Eso pasa en nosotros mismos. Intente levantarse por el lado contrario de la cama, donde usted todos los días se levanta. Solo inténtelo por un esfuerzo de renovación. Dios santo, que se le vuelve a uno un drama. Yo he intentado ponerme la media izquierda primero que la derecha, y el mecanismo de haberlo hecho por el lado derecho toda la vida me traiciona, y esa renovación aún no ha llegado a mi vida. Estoy frustrado. Continúo haciéndolo de la misma manera. Somos seres de costumbre, instituciones de costumbre. Nos da miedo lo nuevo. Le tenemos terror a lo nuevo y lo resistimos de todas maneras. Hacen el concilio
Y Pedro tiene un sueño en la noche anterior, dice los Hechos, que tuvo un sueño y vio que subía a un segundo piso, encuentra una mesa y está llena de alimentos y no están separados los sagrados de los no sagrados. Y él entiende que hay cosas del judaísmo que atraparían la experiencia cristiana, que va mucho más allá del judaísmo. Y empieza el movimiento en que el cristianismo, manteniendo sus raíces en el judaísmo tradicional, se aleja, porque la propuesta de Jesús va mucho más allá. La institución le da la razón a Pablo y el movimiento de renovación comienza así. Luego viene el encuentro con el imperio por la conversión de Constantino, año 333 de la era cristiana. La mamá de Constantino rezó tanto y Constantino se convierte, y convertido el rey todo se convierte automáticamente. Cuius reius eius religio, la religión del rey es la religión de todos los que están en ese territorio. De la noche a la mañana, de perseguida, la experiencia cristiana llega a ser masificada, sin catequesis, sin experiencia querigmática, sin instrucción, sin preparación, sin nada. Un poco de paganos, miles de paganos se levantaron por la mañana y se dieron cuenta que el rey se había convertido y dijeron: somos cristianos. Ok, qué bueno. ¿Y qué es eso? No sé, vamos a ir aprendiendo. ¿Y dónde están los catequistas? En el siglo XXI en Chicago. Así es que no alcanzamos a verlos. Se convirtieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se cristianizó el imperio o se paganizó el cristianismo? Hay muchas experiencias de paganización del cristianismo que tuvieron que ver con ese encuentro. Hay muchas experiencias cristianas que las mantenemos hasta hoy, que nacieron en la Edad Media, en ese momento, que son experiencias paganas. El cristianismo fue domesticado socialmente por el imperio y por la paganización del cristianismo. Y hubo quienes se resistieron a ese tipo de reforma. Y eso será para una clase de historia. Fascinante, ¿verdad? ¡Fascinante! Es fascinante. Hubo muchos esfuerzos renovadores después en la Edad Media, de personas y de movimientos. Uno de ellos fue Francisco de Asís, que empieza un movimiento de renovación de la iglesia y funda un movimiento mendicante. Viven de la limosna, van por las parroquias, hacen movimiento renovador desde una experiencia de pobreza y de opción por la creación. Cuando Francisco elige su nombre, y elige ese nombre, elige un movimiento renovador. No elige a una persona, elige un movimiento de renovación en la historia de la iglesia que empieza con el renueva mi iglesia. Él siente el papado como un llamado a renovar la iglesia. Hace una opción por una iglesia pobre y para los pobres, y hace una opción por la creación. Laudato si. No hay un accidente, hay una opción teológica, hay una opción pastoral, hay un llamado del Espíritu. ¿Cómo se resiste la iglesia a ese llamado que viene a través de Francisco? No sabe. Hay teólogos, obispos, cardenales que dicen: el Papa no sabe de liturgia, no sabe de teología, no sabe de pastoral. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al lenguaje nuevo, porque le tienen miedo a la invitación nueva, y porque la tendencia que tenemos es a resistir el movimiento de renovación, a resistirlo. En la historia de la iglesia todo lo que hay es esfuerzos de renovación y resistencia. ¿Cómo se está resistiendo usted? ¿Cómo se resiste usted? ¿Cómo se resiste su parroquia? ¿Cómo se resiste cada uno de nosotros al movimiento de renovación? Viene la Reforma Protestante. Hay hombres que empiezan a hacer un llamado y dicen: Lutero, Calvino y otros dicen: esto no puede ser. Hay muchas cosas aquí que no son de Dios.
y hacen un llamado extraordinario. Un llamado extraordinario. Solo hoy nosotros reconocemos en la llamada de Lutero y de Calvino las verdades que había detrás de eso. Ellos luchan contra ciertas cosas que hoy las vemos como inadmisibles, pero que en esa época nos parecían normales. Normales. Y entonces empieza ese movimiento y la iglesia responde con una contrarreforma. Una contrarreforma. Como una manera de justificación de su vida o como una búsqueda de identidad en tiempos de confusión. Estamos buscando nuestra identidad. Ese es un tiempo de confusión. Nos confunde lo que está pasando. Entonces queremos renovarnos. Es el esfuerzo de renovación verdadero. Es auténtico. Vuelves a la experiencia de Jesús. Es un atropello presentar todos los esfuerzos de renovación sin explicarlos, pero tomaría un semestre, minga, unas clases de historia de la iglesia para hacer esto. Pero ustedes pueden leer, investigar y entender el movimiento de renovación de la iglesia en su historia, la resistencia, las verdades, las justificaciones, las excusas. Las excusas son muchas. Es que, a mí me gusta usar eso. Es que me encanta usar el texto de Génesis. Génesis en el capítulo 3, versículo 9. Ellos se equivocan y se esconden. Eva y Adán se esconden. Dios camina en el paraíso y hace una pregunta que es la que hoy le hace a la iglesia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El movimiento de renovación tiene que comenzar con una respuesta sincera a dónde estamos. Es la lectura de nuestra realidad. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste con el don? ¿Dónde estás? La respuesta de la persona humana ha sido siempre la misma. Cuando Adán está delante de Dios, da una excusa. Es que la mujer que me diste por compañera me puso la manzana delante y yo entonces me la comí. Entonces el Señor mira a Eva y Eva sigue los caminos del hombre. Y ya ustedes saben, se van a equivocar si siguen nuestros caminos. Y entonces responde, es que la serpiente me miró con esos ojitos de ternero huérfano y me convenció y yo cogí la manzana y se la di a este tonto que se come todo lo que yo le doy. Y entonces todo empezó con un famoso es que hasta hoy, cuando Dios pregunta ¿dónde estás?, nosotros respondemos. En el concilio, un movimiento renovador, que es el movimiento del Espíritu de Dios dentro de la iglesia. Por fin el concilio hace un esfuerzo de renovación. La renovación de la Arquidiócesis de Chicago en el año 2018 está enraizada profundamente en el movimiento de renovación del concilio. No puede ser en otro lugar. El concilio todavía no lo hemos aplicado. Y hay muchas cosas del concilio que intentamos aplicarlas y nos dio miedo y empezamos a caminar de para atrás. La liturgia está caminando de para atrás y no de para adelante. El movimiento litúrgico.
Me aterra. Cuando un seminarista de 17 años que llega al seminario me llama para decirle, usted me puede ayudar a conseguir $400. Y digo, ¿para qué? Para comprarme una sotana. Digo, Santo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué le está pasando a este muchacho? ¿Y qué está pasando en el seminario donde está? A los 17 años, la preocupación de un muchacho que manifiesta una vocación sacerdotal no es el reino, no es la persona de Jesús, es conseguirse una bendita sotana. Por ahí empieza todo y empieza muy mal. Empieza muy mal. Muy mal. Y lo digo porque estuve 15 años en formación sacerdotal. Y sé que eso que empieza así, termina de cualquier manera. No puede ser. No puede ser. Que se preocupen por cómo se van a vestir cuando ya estén ordenados. Pero que en la formación suceda lo esencial. Lo esencial. Y eso no es lo esencial. A Jesús le importó un comino que iba de sandalias. Llevaba una túnica de una sola pieza. Para su tiempo estaba muy bien. ¿Qué desafíos y luces de la renovación de la iglesia nos da el concilio? Los voy a leer, el tiempo se me ha ido corriendo, me quedan 12 minutos. Eso va a ser una maratón teológico-pastoral. Niños, abran los ojos y pongan cuidado que voy a leer rápido. Usted ponga más cuidado que todos los demás, que a usted lo conozco desde chiquito. Primero, el valor del nuevo modelo eclesial. La iglesia, pueblo de Dios, que hoy la llamamos una iglesia de discípulos misioneros, para que los pueblos tengan vida y vida abundante. No podemos volver a los modelos piramidales de iglesia. Tenemos que seguir construyendo un modelo de iglesia circular, pueblo de Dios, con ministerios distintos, con diversos ministerios, en donde somos iguales. Y ustedes tienen un papel muy importante en la manera en que ustedes tratan a los pastores. No los endiosen. No, de ninguna manera. No nos endiosen, por favor, no. Ayúdenos a construir un modelo de iglesia de iguales, de hermanas, de hermanos, con ministerios. Un modelo de iglesia, pueblo de Dios, en que la vocación fundamental es la vocación bautismal. El párroco es un hombre bautizado como tú, con un ministerio especial, un ministerio ordenado para la celebración sacramental. Cada vez tenemos menos espacio para otras cosas. Entonces, entreguemos la administración de las parroquias, entreguemos las pastorales y dediquémonos a lo que hoy nos toca. Hay un padre que tiene que atender 4 parroquias y dedíquese a la celebración eucarística, a la confesión. Hágalo con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la vida, y entregue todo lo demás a los laicos, a las mujeres, a los que sirven, a los catequistas. Hagamos una iglesia viva en lo que la iglesia misma ha llamado comunión y participación. ¿Cómo? Documento de Puebla, Conferencia Episcopal de Puebla, año 1979, al puro inicio del ministerio de Juan Pablo II, una iglesia de comunión y participación. Una iglesia de comunión y de participación. 1987, decisión de la Pastoral Nacional Hispana de los Estados Unidos. Una iglesia de comunión, una iglesia de participación. No de otra manera. Los números no son el problema. Los números son una consecuencia. Los números disminuyen como consecuencia, no como problema. El problema es otro. No le den aspirina a un dolor de cabeza. No, simplemente averigüen por qué viene el dolor de cabeza y ataquenlo de raíz. Porque si no, tomarán aspirina toda la vida y el cáncer que produce el dolor de cabeza les matará. Exigencias de un tiempo nuevo. La nueva época exige una nueva manera de ser. Estamos en el siglo XXI.
Eso tiene exigencias. Estamos en el mundo de la virtualidad. Eso tiene exigencias. No podemos actuar como si no existiera la computación, la comunicación digital, el wifi, la internet, las cosas nuevas. El tiempo nuevo exige una conducta nueva y un modelo nuevo y una estructura nueva. No podemos seguir mandando telegramas. Y uno no puede pretender a los 52 subir a esa cosa como la subía cuando tenía 18. Ay, a los 18 yo era tan flexible. Subía y bajaba como un gato. Ahora parezco un perrito de 42 años. Bueno, el diálogo con el mundo, con las esperanzas de la humanidad, de los tiempos de hoy. Dios y la humanidad, la tierra como nuestra pasión. ¿Seremos capaces de una opción de ese tipo que es la propuesta de Francisco? Las opciones de la iglesia para hoy: la juventud, la mujer, el laicado y el valor y la centralidad de la persona del pobre desde la experiencia de Jesús. Una opción por los últimos, por los abandonados, por los que han sido dejados atrás, como una opción profética en nombre de Dios, que desde allí, desde el lugar del pobre, nos llama a todos a ser una iglesia nueva. Desde el lugar del pobre nos llama a ser una iglesia nueva. La mujer, el rol de la mujer, el papel de la mujer, darle liderazgos a la mujer en la iglesia, autoridad para renovar a los jóvenes. Trabajando muchos años con jóvenes, de ese movimiento de pastoral juvenil, aquí hay muchos de esos jóvenes. Están aquí hoy. Y eso es un signo de comunión, de participación, de que algo quedó de la semilla. La renovación doctrinal, la renovación litúrgica, la renovación canónica, la renovación pastoral, a la manera de Jesús. ¿A qué manera? A la manera de Jesús. ¿Recuerdan? Y esa renovación tiene la consecuencia de la cruz. Imagínate cómo estoy yo de oxidado. La manera de Jesús, y la manera de Jesús tiene la consecuencia de la cruz, de la cruz. Ese es el problema. Así lo leí yo en la página de la arquidiócesis. Es una preocupación por los números. Los matrimonios católicos han disminuido. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí resaltado? ¿Qué ven resaltado ahí? Números. ¿Qué ven resaltado? Digan los números. Los números son una consecuencia. La disminución de los números son una consecuencia de que algo no está pasando bien, o de que este es un tiempo para volver a experimentar la minoridad, para volver a experimentar la experiencia de ser minoritarios, de ser pequeños. El movimiento cristiano nace pequeño, como semilla, como levadura, y no tenían miedo de eso. Nosotros nos da miedo la minoridad, nos da miedo ser levadura, nos da miedo no ser masa, nos da miedo no ser mayoría. A mí no. A mí me encanta ser minoría. Yo estoy tranquilo con eso. Volver a ser levadura, volver a ser semilla en la masa. Desenmascarar los números. Desenmascarar los números. La iglesia dice, hay 1.000 millones de católicos. Y yo digo, la iglesia a sí misma se engaña. A sí misma se engaña. Porque de ese 1.000 millones, por lo menos 500 millones van a decir, me bautizaron sin preguntarme, no quiero saber nada de eso. Yo de eso no quiero saber nada. Yo no voy a la iglesia, nunca he ido. Me bautizaron y después, gracias a Dios, me salvé de las otras cosas que hacen allá. A mí no me llames católico, ¿qué te está pasando? Ni me pongas en tus números. Y si así usted va desmontando los números, nos quedamos con nosotros. Nos quedamos con nosotros, nos miramos a los ojos y decimos, estamos en paz. Digan. Y
Es un momento para identificarnos. ¿Quién será levadura hoy? La renovación de la iglesia no existe si no hay levadura dentro de la masa de la iglesia. Un grupo de gente comprometida que está convencida de que la renovación es posible y necesaria y lo empieza a hacer. ¿Qué verdaderamente renovará la iglesia? Darle un rol central a la mujer y al laicado. ¿Qué verdaderamente renovará la iglesia? Poner el reino en el centro. Y que la iglesia deje de hablar de sí misma y se dedique a la construcción del reino a la manera de Jesús, como una opción, una acción y una decisión. La opción por la humanidad y la tierra, una actitud nueva pastoral y socioeclesial atravesada por lo relacional, la manera en que nos tratamos. La levadura, un grupo capaz de mostrarnos por dónde, un grupo de creyentes capaz de mostrarnos por dónde. Y la acción catequética es central a la renovación del modelo eclesial, es central a la renovación de la iglesia. Y lo menciono como una invitación. Les invito a en la catequesis utilizar la metodología relacional, a crear en los niños el sentido de pequeña comunidad como experiencia y como metodología. Funcionen en el grupo catequético como una pequeña comunidad de vida. Si el grupo es muy grande, 2 o 3 pequeñas comunidades de vida. Enséñenles a compartir, enséñenles a mirarse como hermanos, enséñenles el Evangelio no como doctrinas que ellos memorizan, sino como una experiencia que ellos tienen. Que se les haga necesaria la experiencia comunitaria un día. Yo recuerdo mi grupo de catequesis, éramos una pequeña comunidad de vida. Compartíamos lo que íbamos a comer, orábamos juntos y aprendíamos juntos. Introduzcan la metodología relacional en la acción catequética y el querigma sucederá, no por aprendizaje, sino por experiencia. Los contenidos doctrinales y su conexión con las esperanzas, los sueños y los dramas de la persona humana. Conecten el contenido doctrinal con la vida. Si el contenido doctrinal no está conectado con la vida, no tiene sentido. No tiene sentido. Si leen el Evangelio, hay que conectarlo con la vida. Si aprenden una teoría, hay que conectarla con la vida. Si no, no tiene sentido. La centralidad de la experiencia bíblica. Si yo fuera profesor de catequesis, todos los niños llevarían el texto bíblico a todas las clases y haríamos ejercicio de lectura bíblica e interpretación bíblica al comienzo de toda sesión catequética. Y los niños aprenderían a leer el texto bíblico y a traducirlo desde ellos con su vida de niños. Y el aprendizaje pasaría a través de ellos. Muchos católicos se han ido de la iglesia y esto han dicho: no nos enseñaron a leer la Biblia, nunca nos hablaron de la Escritura, siempre alguien la leía y la interpretaba para nosotros. Imposible. La Biblia, la Escritura, es más importante que el catecismo. El catecismo es una interpretación alargada, explicada, del fenómeno escriturístico de la Biblia. Para esto, formación permanente, la experiencia espiritual de ustedes, la conversión continua y la vida en comunidad. Me pregunto, ¿dónde se forma usted? ¿Cómo se está formando permanentemente? ¿Cuál es la calidad de su vida espiritual, de su experiencia de Dios? Y tercero, ¿dónde está su comunidad? ¿Cuál es su comunidad? Y siendo las 10:31, les he robado un minuto y he terminado. Muchas gracias.